Podría ser algo de cierre. Listo, estoy yo. Pues y ahí, ¿qué vamos a hablar? Entonces mira, el cuento es que solo es un proyecto con gobierno alemán que nos fuimos por diferentes lugares que escogieron como símbolos del conflicto para que capacitáramos líderes de ahí, para que utilizaran la metodología y juntábamos 300 pelados para que trabajaran con ellos con este cuento Fútbol por la Paz. Pero un poco como planteamos la estructura de las historias es primero contar cómo pues, los personajes al principio nos cuentan mucho de lo que era su vida cuando chiquitos, lo que significaba el fútbol para ellos en regiones así, y luego cómo con el conflicto se perdió todo, se jodió todo. Entonces en tu historia que es más hacia Corinto, entonces ellos decían que por ejemplo ellos nunca pudieron volver a trasladarse de pueblo a pueblo porque era un peligro, que los reclutaban mucho también para llevárselos a los grupos armados, pues que entienden un poco que por la posición geográfica que estaban era que se generaba todo lo que se generaba. Entonces son dos preguntas puntuales, son videitos de 5 minutos. Entonces una es cómo contextualizar un poco por qué Cauca es así, por qué en Cauca el conflicto se dio de una manera tan arraigada. Si por ahí te entra Corinto, pues bien. Y luego ya es porque el fútbol en esta época puede ser un catalizador, puede entrar a refrescar un poco la situación, puede ser una de muchas posibilidades que tengamos para volver a integrar a las comunidades, para que los niños tengan su derecho al juego, para que empiece a renacer algo. Lo del Cáucaso es largo. Sí, no, sobre todo como es para afuera, perdón, Cris, como es para afuera, sobre contextualizado, todo, claro, sí. un gringo, Listo. un alemán Que habla del entienda, Cauca. sí, y cómo es porque la guerra se dio ahí, Sí. sí, muy contextualizado. José Navidad, 1. Listo. Hablando conmigo. Listo, José, entonces puede ser primero como los orígenes de la guerra en el Cauca, porque se empieza a convertir este territorio en algo tan complicado. Bueno, el departamento del Cauca, yo creo que salvo los pocos meses que vivió después del acuerdo de paz a finales del 2016, salvo esos meses nunca ha tenido paz. El Cauca es un departamento que está al sur del país, casi en límites con Ecuador, tiene más o menos 1,5 millones de habitantes. Se caracteriza por ser multiétnico, es decir, ahí hay más o menos seis grupos indígenas, los Nasa y los Misak son los más conocidos y los que tienen mayor población. Hay una población también afro en el norte del Cauca y en la zona pacífica, y pues el resto es un mestizaje con gente llegada de diferentes partes y con personas nacidas ahí. La historia de violencia del Cauca yo creo que se remonta incluso hasta antes de la llegada de los españoles. Estaba la región habitada por tribus indígenas que peleaban entre ellas. A la llegada del español, algunas de estas tribus pelearon contra los españoles en unas guerras muy sangrientas, especialmente el pueblo Nasa, que dominaba todo lo que es el oriente, nororiente del departamento, zonas montañosas, inhóspitas, de cordilleras de muy difícil acceso, tanto así que a esa zona le dicen tierra adentro. Los Nasa se enfrentaron especialmente con los españoles, le propinaron varias derrotas, incluso al mismo Sebastián de Belalcázar, que fue el conquistador español que fundó la ciudad de Popayán, que es la capital del Cauca. Y después de eso, los indígenas en los siglos siguientes pues terminan siendo dominados, avasallados más bien, mucho muerto. Y después de que pasa la colonización, los indígenas entran también en la guerra republicana. Los indígenas Nasa forman parte del ejército, de los ejércitos republicanos. En la campaña del sur que hizo Antonio Nariño hay indígenas que participan
en las batallas del Palo, del Bajo Palacé, la batalla de la Cuchilla del Tambo. Incluso hay un líder indígena que es fusilado, hay uno que alcanza el grado, creo que es como de sargento o algo así, y es capturado y fusilado por los españoles. Después de eso, de que pasa la época republicana, los indígenas también terminaron, algunos de ellos, metidos en las guerras de finales del siglo antepasado. Entonces comienzan a formar parte de ejércitos liberales o conservadores según sus consecuencias. Más adelante, después de eso, hay unos periodos pues, en que se comienza ya a ver el conflicto por la tenencia de la tierra. Y a mediados de los 50, que se viene la época de la violencia en Colombia, que es cuando, después de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, se desata una guerra en todo el país y especialmente en algunas zonas como el Cauca, pues fueron muy afectadas por esto. Y los indígenas también resultan afectados, los nazas sobre todo, resultan muy afectados por toda esta situación. Y finalizando pues la época de la violencia, empata con el nacimiento de las guerrillas, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que nacen en territorio caucano. En 1964 las FARC nacen en Río Chiquito. Después del bombardeo que les hacen en Marquetalia, ellos de Marquetalia se trasladan por las montañas y van a salir a Río Chiquito. En Río Chiquito es donde se da como el primer hecho ya fundacional oficial, ¿no? Eso es territorio caucano, eso es territorio indígena, NASA, y desde ahí pues ya el conflicto cambia y los NASA y los indígenas y el Cauca en general comienza a verse afectado por ya lo que es el conflicto armado, la aparición de diferentes movimientos insurgentes que también copan territorio al igual que las FARC. Entonces comienzan a extenderse y llegan en buena parte a municipios del sur del Cauca y también a los municipios del norte del Cauca. Entonces en el norte del Cauca comienzan a hacer presencia primero en las zonas montañosas como son Tacuelló, corregimiento de Tacuelló, municipio de Toribío, San Francisco, Jambaló y Inzá, Tierra Adentro o Belalcázar, toda esta zona, y comienzan también a bajar un poco hacia la parte plana. Ya comienzan a hacer presencia también en zonas como Corinto, como Miranda, se extiende para el lado de límites con el valle. Entonces, es decir, siempre ha existido el conflicto en el Cauca, y en el norte en los últimos años ha sido muy marcado por una confrontación que hay ahí de diverso tipo, ¿no? Está la confrontación con la insurgencia primero, después se entremezcla con los cultivos ilícitos, ahora último con la minería legal. Hay una entrada de los grupos paramilitares del bloque Calima, que entra y hace masacres como la del Naya, que nunca se supo exactamente cuántos muertos dejaron allá, pero se calcula que son más de 100 muertos que dejaron durante una incursión que duró muchos días. Entonces es un panorama muy complejo, ¿no? Muy complejo. Estas zonas del norte del Cauca, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en primaria, en bachillerato, era muy común escuchar en las noticias de Popayán los hechos de municipios como Toribío, como Jambaló, como Corinto, que había entrado en una dinámica también de violencia. En Corinto se da un hecho y es la muerte de un líder Mejía, en Corinto se da un hecho que afectó bastante en aquella época, que se asemeja mucho a las muertes de los líderes indígenas, de los líderes campesinos, líderes indígenas y líderes afro que hay ahorita en Colombia. En esa época, en Corinto, matan a Álvaro Mejía. Espérate un momentito. Dale. Porque ese es... Dale, ese es clave. Sí, ese es clave. Luego que era Álvaro. Ese manera...
acabo de acordar de otro hecho de Corinto también. Chévere, chévere mencionar. Claro, yo no me acordaba de ese cuento. No, no es Álvaro, ese se llama, porque al hombre incluso lo llaman, cuando lo matan, al hombre lo llaman, lo hacen salir, Gustavo Mejía, la cosa. Espérate, Gustavo Mejía. Al hombre lo llaman fuera de la casa, sí es Gustavo Mejía. Al hombre le gritan, Gustavo, y cuando el hombre sale, lo estaban esperando y lo acribillan. Gustavo Mejía. Y hay otra muerte allá que es la del padre Rodríguez. Pero el padre Rodríguez siempre hizo que lo habían envenenado. Si es Gustavo Mejía, espérate, ¿eso qué año es? Eso es como los 70, hermano. El padre Rodríguez, espérate un momentico, padre Rodríguez. Y ahí vamos juntando cosas. Sí, bien. Padre Rodríguez, Corinto, esto es. Pero la del padre Rodríguez es muy difícil encontrarlo, porque eso es una cosa que, digamos, que se conoció en el Cauca en ese No fue tan mediática. No creo que esté. Sí. Bueno, hablemos de la de Gustavo. Dale, sí. Entonces retoma, hay un hecho muy significativo en Corinto. Sí, en esta zona del norte del Cauca, cuando yo estaba en primaria, en bachillerato, se escuchaban noticias de enfrentamientos siempre con la guerrilla y de muertes relacionadas con el conflicto. Yo recuerdo que una de esas muertes fue la de Gustavo Mejía, que era un antiguo guerrillero liberal de los que se había reincorporado y había estado trabajando o trabajaba con movimientos campesinos y también con los nacientes movimientos indígenas en esa época, que era el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, nace a principios de los años 70 de la mano de la ANUC y de otras organizaciones campesinas que había en el Cauca. Gustavo Mejía era uno de los impulsores de estas organizaciones y a Gustavo Mejía lo matan en un hecho que es muy similar al que está ocurriendo actualmente en Colombia, que es el asesinato de líderes sociales, líderes indígenas, líderes afros, defensores de derechos humanos, líderes sociales que tienen algún tipo de dirigencia, que jalonan procesos en zonas rurales especialmente. Y con Gustavo Mejía ocurre eso, simplemente a Gustavo Mejía, según la información de aquella época, lo llaman una noche, Gustavo lo llaman, él sale afuera de la casa y lo estaban esperando para acribillarlo. En esa época, pues, yo creo que son los remanentes de lo que queda de los pájaros, los llamados pájaros, que también actuaron en el departamento del Cauca. Los pájaros son como un antecedente de los grupos paramilitares. Los pájaros eran personajes sicarios, gatilleros que trabajaban para los grandes gamonales políticos, los partidos políticos tradicionales de la época. Pues los guerrilleros, los pájaros se los asocia mucho con el Partido Conservador. En esa zona, ya en el valle, pues León María Lozano, el Cóndor, es el más conocido de esos, pero también pues lo que es esa zona del Valle del Cauca son zonas son limítrofes y hay problemas, hay conflictos que son comunes. ¿Cómo influye o cómo agudiza el problema la posición geográfica del Cauca con la facilidad de salida, del tránsito hacia el exterior y también la línea que lo une con otros departamentos? El departamento del Cauca tiene una característica y es que es supremamente montañoso. Uno sale del departamento del Valle, abandona una parte del río Cauca, llega a Santa Ana de Quilichao, y de ahí para allá todo es montaña y empata con Nariño, y como todo hay un macizo montañoso, que es
pues el gran macizo, que es donde nacen los principales ríos de Colombia y que son cordilleras. Yo estaba allá, yo las alquilé alguna vez un campero para hacer un trabajo y duré 3 días andando en campero y durante 3 días no vi sino montañas y montañas a lo lejos, es decir, no se ve nada, nada que no sean picos azulosos, cañones, precipicios, caminos terciarios sin pavimentar, casi que para mulas en toda esa zona. Entonces son zonas muy inhóspitas que para un movimiento insurgente, un movimiento irregular que lleva una guerra pues de carácter irregular con el Estado, pues se presta, se facilita mucho, porque en esa zona no entraban ni siquiera los helicópteros, porque son cañones que de un momento a otro se llenan de una neblina densa que no permiten ver nada y que además permiten que los guerrilleros se emboscaran en las faldas de las montañas y fácilmente atacaban un helicóptero. Entonces son zonas inaccesibles muchas de ellas. Por esa razón tal vez la guerrilla como que se asentó allá, además porque existía ya el antecedente del conflicto entre terratenientes y pues gente sin tierra, que venían de un sistema agrario muy parecido al feudal, donde había unas personas que habían adueñado de la tierra y otras personas que no poseían nada y a las cuales les daban 1 o 2 encierros, que eran unos lotes pequeños para que los trabajaran a cambio de días de trabajo. Eso era una cosa, se conoce en el Cauca como el terraje. Y ese terraje dio origen pues a conflictos con los indígenas especialmente. Entonces todo eso alimenta una insurgencia que comienza a sentarse en el Cauca y comienza a tener divisiones dentro del Cauca. Entonces en el Cauca yo creo que todos los grupos armados de este país han estado en el Cauca. Pues en el Cauca nacieron las FARC, en el Cauca estuvo el EPL, en el Cauca estuvo el ELN, estuvo el M-19. Hay grupos incluso que no han estado en ninguna otra parte, como el Ricardo Franco, que eran 200 hombres que se mataron entre ellos mismos en Tacuelló, hace ya muchos años, en los 80. El Cauca además ha tenido un grupo propio, autóctono, por decirlo así, que es el movimiento Quintín Lame, que era un movimiento insurgente conformado casi en su totalidad por indígenas Nasa. ¿Las rutas del narcotráfico influyen también? Bueno, entonces como tiene esa posición estratégica en cuanto a montaña, para hacer trinchera, para hacer parapeto de los grupos insurgentes, además permite que a través de las montañas se establezcan unos corredores que comunican con toda la zona amazónica, porque por ahí se pasa para el Putumayo, se pasa para el Caquetá, se comunica también hacia arriba fácilmente por las montañas con el centro del país, para la zona cafetera, que eso es como el occidente. El Cauca está partido casi por la mitad por la carretera panamericana, que sigue para Ecuador. De la carretera panamericana hacia el occidente hay una franja selvática y montañosa también de cordillera, que es la que comunica con el Pacífico. Entonces, para el narcotráfico, que también se asentó allá, no era muy fácil, ¿no? Bajar, cruzar la Panamericana y salir a través de algunos días de camino por caminos de mulas, por trochas para mulas, podían salir fácilmente hacia el Pacífico, hacia unas zonas que han sido históricamente abandonadas por el Estado, donde no hay un desarrollo marítimo, pues de puertos ni de este tipo de cosas, sino que son una cantidad de recovecos y de vericuetos donde fácilmente pueden esconder embarcaciones y desde donde pueden embarcar cargas pues de sustancias ilícitas. Entonces todas esas condiciones hacen que el Cauca se convierta en un lugar estratégico para todas estas situaciones. Y ahora último hay otro elemento, y es la minería ilegal, que también ha comenzado pues a generar conflicto en la zona. La población civil, los jóvenes y pues la población civil en general, ¿cómo ha sido víctima y cuáles son las razones? Pues a ver, yo me crié en Popayán. Yo nací en una vereda cercana a Popayán y me crié en Popayán, en un colegio público y en escuela pública. A mi colegio, o mejor,
compañeros de mi colegio terminaron reclutados por grupos insurgentes. Era muy fácil pues el vincularse a un grupo insurgente porque en aquella época, en los años 70 por lo menos, había un movimiento estudiantil muy fuerte que venía todavía con aquellos ideales impulsados pues por la Revolución Cubana. Había en los colegios públicos entonces de Popayán, en el Liceo, en el Industrial, en el Ulloa, entonces se movían muchas corrientes de izquierda, y muchos de estos grupos pues bajaban a la ciudad en forma clandestina y hacían su trabajo, tenían sus organizaciones en colegios, en barrios, había un reclutamiento. Algunos de mis compañeros terminaron reclutados pues por movimientos insurgentes, y eso ocurría en Popayán, que era la capital. Ahora imagínense lo que puede ocurrir en una zona rural, donde el Estado, donde quien impone gobierno es una fuerza insurgente. Entonces, todos estos movimientos se nutrieron de jóvenes de las zonas rurales y de las zonas barriales, de las barriadas de Popayán. Entonces, uno en Toribío, por ejemplo, a mí me decían, aquí fácilmente puede haber unos 1000 jóvenes vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cuando estaban en ese proceso de desmovilización a través de los acuerdos con el gobierno. Un cálculo similar me hicieron en Jambaló también. Entonces, en muchas de estas zonas, en Toribío, en Jambaló, Corinto también es una de las zonas donde históricamente pues el conflicto también los ha afectado, y ha habido pues reclutamiento en toda esta parte de la franja oriental del Cauca. Por presencia de grupos tan diversos, me voy a volver un poquito, porque es que recalcaban mucho los jóvenes las posibilidades del festival de hoy en día, en donde vienen de todas las regiones, que era una situación que no se podía dar antes. Antes tú no podías, como joven, andar jugando fútbol por todas las regiones, o andar transitando en la noche, o andar reuniendo gente libremente para hacer lo que fuera. Como un poco, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué se daba esto? Que pues supongo que tiene que ver con lo que ya nos has contado. Sí, cuando se establecen movimientos insurgentes y posteriormente movimientos paramilitares en la zona, pues se comienzan a trazar unas fronteras, ¿no? De la carretera, casi que se decía que de la Panamericana, que atraviesa el departamento hacia el occidente, se movían los paramilitares, estaba casi que dominada por ellos. Y de la carretera Panamericana hacia arriba, hacia la montaña, estaba más bien la guerrilla. Entonces comienzan a generarse unas fronteras que quien cruce esas fronteras pues ya comienza a ser o estigmatizado, desplazado, o si está de malas pues asesinado. Entonces se comienzan a restringir ciertas actividades, y algunas de esas actividades pues son los desplazamientos que son muy comunes en las zonas campesinas y en las zonas indígenas, el ir a jugar fútbol, por ejemplo. Entonces este sábado nos vamos en la Chiva, en el bus escalera, nos vamos en la Chiva a jugar contra el equipo de tal vereda. Eso comienza a afectarse, esa dinámica deportiva, cultural, comienza a afectarse por el conflicto, porque ya en el otro lado pueden ser mirados como enemigos, o porque alguien de aquí de pronto estuvo militando o lo vieron en algún grupo muy insurgente o algún familiar, y ya va a haber problemas en el otro lado. Entonces eso comienza a trazar unas fronteras, unos límites por los cuales no se puede transitar. Además de que hay otro elemento, y es que cuando hay conflicto y cuando hay pugna por un territorio, hay desconfianza. Es decir, una de las primeras cosas que se acaba es el confiar en el otro. Entonces ya todo el mundo termina siendo sospechoso de algo, ¿no? Ya no sabe si el compadre de la otra vereda, con el que podía andar tranquilo y con el que podía ir reunirse a tomarse un trago, a jugar fútbol, ya no sabe si el compadre está metido en algo, ¿no? Ya no se sabe si los hijos de esta persona están metidos en algo. Entonces comienza a romperse esa situación de confianza. Claro, y eso afecta totalmente estas dinámicas culturales. Los festivales, por ejemplo, los festivales deportivos, los festivales culturales comienzan a acabarse. Hay rituales indígenas que hasta ahora
los indígenas a fuerza de voluntad los han revivido, como por ejemplo el ritual de las semillas, eran rituales que se habían ido acabando, ahora han regresado, y también pues el poder jugar fútbol, ¿no? Los indígenas en el departamento del Cauca tienen una afición muy grande por el fútbol. Tú ves allá a los Misak que van a jugar fútbol entre veredas, hay campeonatos en el resguardo de Silvia. Lo mismo uno va a Toribío y los encuentra jugando fútbol, los encuentra jugando microfútbol incluso hasta la medianoche, ahí en la canchita. Lo jugaban incluso en épocas a veces de conflicto, pero cuando estallaba, por ejemplo en Toribío, a mí me tocó ver situaciones como esta. Estaba uno un sábado de mercado o un domingo tranquilamente, una tarde por ahí, y los muchachos comenzaban a jugar fútbol en la placa polideportiva que está ahí a una cuadra y del cuartel de la policía, y de pronto sonaban 2, 3 tiros. Los muchachos se quedan quietos, a ver, como hace todo el mundo por costumbre, se quedan quietos a ver si solo son esos 3 tiros o si es algo más masivo, ¿no? Si es un ataque fuerte. Entonces eso era como un stop, ¿no? Entonces suenan los 3 tiros y todo el pueblo se queda quieto, incluidos los que están jugando fútbol. Si ya no hay más tiros, comienza otra vez a jugar y sigue. Ahora, si el tiroteo ya sigue, ya todo el mundo corre. Entonces eso, por ejemplo, interrumpía los campeonatos. Me tocó ver situaciones de esas, que la gente lo que quería coger el balón y corra a la casa. Eso es, digamos, uno de los temas fuertes que hace la guerra, ¿no? Quitar esas costumbres, abolir esas formas de integrarse, ¿no? Es como de las cosas que quedan y que a veces no se mira con tanto detenimiento. Sí, porque es que como hay un asunto con la guerra, y es que la guerra acaba con la confianza que hay entre las familias y entre los vecinos del mismo sector o de los sectores cercanos, ¿cierto? Pero eso no es noticia, pero eso no es algo tangible, eso no se puede ver. Tú no puedes ver que es que esta familia ya no se habla con la familia vecina, eso no es noticia nunca, pero es una cosa que afecta completamente, que rompe el tejido social de un territorio. Ahí entonces nos diste la entrada a la segunda parte, que es este intento de utilizar el fútbol ahora para integrar, para traer de nuevo confianza, para hacer que los niños se conozcan entre sí, para que exista el derecho al juego, que es un granito de arena muy corto, pero que de cierta manera empieza a ser un aliciente. ¿Cómo es que esto si se da, si funciona, si es algo que pueda aportar a lo que todos como ciudadanos debemos hacer? Bueno, hay un elemento, hay algo claro, y es que el fútbol aglutina, el fútbol reúne, el fútbol alegra. No solamente a las 22 personas que están ahí jugando, sino también a los familiares que van a animarlos, a la gente que se reúne en los pueblos alrededor de ese evento deportivo, que coloca música, que abre su tienda, que vende las camisetas del Real Madrid, del Bayern Múnich, del Torino, de todos estos equipos y de los equipos colombianos. Entonces alrededor de eso se hace como una fiesta, ¿no? Esa fiesta se acaba con la guerra, pero entonces ahora que hay una desmovilización por lo menos del mayor grupo guerrillero del país, esa fiesta comienza como a reverdecer, como a regresar, porque ya no hay retenes, por lo menos no ha habido retenes militares, retenes insurgentes en la carretera, porque ya si no hay una fuerza dominando en la zona, pues ya se sabe que los habitantes de ahí son civiles, no pertenecen a una fuerza que hay en el armada, que hay en el territorio. Entonces ya se vuelve a recuperar la confianza. Ese es un elemento que en las actuales condiciones en que han surgido después de los acuerdos post-FARC, han surgido otros conflictos en el Cauca, pero es una manera como de ir creando confianza, de ir ganando ciertos espacios, de volver a generar esa fiesta ahí alrededor de la cancha de fútbol. Un paseo, el ir a jugar a otra vereda,
se convierte en un paseo en el que en el Cauca hay los buses escalera o las chivas, que son unos buses que son para 50 personas, pero le echan 80, 90. Entonces esos buses se van cargados de gente para la otra vereda y se convierte es como en una fiesta. Salen por la mañana, juegan, hacen una olla comunitaria en algunos sitios y por la tarde se regresan a su vereda. También aprovechan y echan baño en los ríos y cosas de esas. Ayúdame si se puede, José, como hacer una referencia, como un festival como el de Golipaz en Corinto, como que me puedas dar la entrada. Y te iba a comentar como otras cosas que intentamos ahí, es como sabes que en este caso es mixto siempre, entonces que uno también empieza a reivindicar un poco desde esa manera el papel de la mujer en una sociedad donde también la mujer ha sido muy afectada, en donde pues utilizamos estas reglas de que también tratamos de que la competencia quede a un lado y se rescate jugar por compartir. Como si me puedes ayudar un poco a referirte como en concreto a un como si lo hubieras visto, pues que lo has visto en otros territorios con las fundaciones. Festival de Golipaz como el que se hizo en Corinto y lo que quieras. ¿Cuántos días hicieron? Por un día. ¿Cuántos equipos? 300 niños 300. de todas las veredas cercanas. El Festival de Golipaz. En Corinto, un festival como el de Golipaz en Corinto. Sí, logré reunir a todo esto, tal. Libreteando, José. Bueno, no, un festival de Golipaz como el de Corinto es un evento que se termina convirtiendo en una fiesta que une no solamente a las personas que viven en el área urbana, sino también a la gente de las veredas. Es decir, tiene un doble significado, porque tiene el significado del hecho deportivo, pero tiene un significado que no se ve, y es el significado de volver a generar lazos de confianza, el de convertirse en lugar de encuentro con personas que el conflicto había alejado o los había roto esos vínculos, había roto esa confianza que había y como todo el mundo resultaba sospechoso en un conflicto, eso termina acabándose. Entonces aquí al reunir a más de 300 niños, no son solo 300 niños, son 300 niños con sus 300 familias ahí alrededor. Y alrededor de esas 300 familias pues están las tiendas, están los eventos deportivos, digamos, todo el pueblo comienza como a unirse alrededor de un gran carnaval, en este caso deportivo, ¿no? Porque en una zona esta del Cauca, como en Corinto, hay música, ¿no? Entonces hay música de todo tipo, hay tiendas, hay ventas, hay alegría alrededor de esto. Entonces un evento de esto lo que hace es como romper con ese miedo, rompe con el temor y acerca a la gente, la hace otra vez que la gente se reencuentre, que la gente como que retome su confianza, y además hay otro elemento, y es que le devuelve a la ciudadanía sus espacios, porque muchos de estos lugares pues fueron abandonados. Hay zonas donde la guerrilla sembró minas, los combatientes sembraron minas, incluso en los escenarios deportivos, o en los alrededores de los escenarios deportivos, o en los sitios por donde los muchachos, pues los jóvenes podían venir de las veredas hacia un escenario deportivo. Entonces un evento como el de Golipaz, como el de Corinto, tiene múltiples consideraciones. Tiene una consideración que es la del hecho deportivo, tiene una consideración que es la de la gran fiesta alrededor del fútbol, tiene el hecho de devolverle el espacio a aquellas personas afectadas por el conflicto, que habían perdido esos lugares por el miedo, y le devuelve la confianza y genera reencuentro entre vecinos, entre familias, entre personas de otras, de varias veredas, múltiples veredas. Perfecto, José. Muchas gracias. Ojalá que sirva. No, pues perfecto.